Ok, entonces la semana pasada estuvimos viendo un poco sobre, bueno, ya las otras sesiones. Primero hemos ido viendo sobre de qué va, digamos, esta idea sobre investigación, qué vamos entendiendo por investigación y coherente con eso, sobre nuestros temas. ¿Qué temas más o menos vamos identificando, coherente a nuestra forma de ver la investigación, de entender la investigación? ¿Qué temas pues los tenemos presentes para poder estudiarlos? Por ejemplo, ¿tenemos algún tema de salud en mente? ¿Algún tema, por ejemplo, vinculado a educación? Tenemos por ahí temas vinculados a la parte más lingüística, a la comprensión de los términos. Entonces, hemos ido viendo que estos temas tienen que ser contrastados con otras fuentes, ¿sí? Que no pueden únicamente, como que, claro, es importante la parte de la, digamos, más amplia o de nuestra experiencia que nos ayuda a ingresar, a entrar como un primer pie, como un primer paso, pero es necesario tener más evidencia, acumular fuentes que nos puedan corroborar, o mejor dicho, también clarificar. Puede ser que un problema realmente sea cierto, pero la forma de conceptualizar el problema probablemente vaya a requerir de más información para que se pueda entender mucho mejor y dimensionarlo mucho mejor. Entonces, en ese sentido, el siguiente paso que tenemos que hacer es traducir o llevar nuestro tema a pregunta, ¿sí? En esta semana muy pocos han entregado la tarea. Eh, Nuevamente la repito, esto es para que igual si no han podido entregarla en el tiempo, igual háganla, les va a servir, les va a ser un insumo muy importante para sus trabajos. Pero bueno, vamos entonces con la sesión del día de hoy. Les voy a pasar, por favor, entonces aquí el enlace del Canva para que puedan ir colocando sus temas, nuestros temas. Pero ojo, la idea es que ahora coloquemos nuestros temas pensando en esta revisión de información que ya hemos hecho, ¿sí? La semana pasada trabajamos un poco cómo usar los recursos de inteligencia artificial para poder buscar información y para poder extraer la información, incluso aun cuando no tenemos tanto tiempo. Ahora, con esa revisión que ya se ha hecho, la idea es que hayamos podido refinar un poco más nuestros temas, ya, como que dimensionarlos mejor, comprenderlos mejor, entender qué se está hablando de nuestros temas. Y con eso, con esa revisión que ya han tenido, necesito que por favor ahora vamos a la página 5, coloquen allí los temas que quieren, que vienen trabajando, ¿no? Ahora con toda esta información. Sí, hice mi investigación y logré enviar la tarea, aunque la envié el día de hoy. Ujú. Y estuve utilizando DeepSeek para sacar el EPUB, aunque lo que sí es que encontré puros textos en inglés. Manejo algo, así que pude desarrollar. La verdad, los términos exactos me ayudaron bastante para delimitar mi tema. Y pues al final me fui para escoger lo que es más por la obediencia y autoridad en casos religiosos dentro de la familia. Ok, ¿cómo es esto? Los textos que encontraste, que estuviste revisando, ¿qué fue lo que te ayudó para tu tema? ¿En qué te fue ayudando? Buscaba palabras en específicos como autoridad, religión, autoridad, bueno, en inglés, y también lo de familia en términos. Ok, pero eso, o sea, ¿en qué, digamos, te ayudó de qué forma entender mejor tu tema? ¿O por ahí te generó más confusión sobre tu tema? Bueno, tenía como ya una idea Ujú. de a ciertas palabras y siento que se fue formando como para escribirlo en mi texto. Bueno, la verdad es que mi problema es que a veces busco las fuentes que más me llaman la atención y a veces no hago el trabajo de como de revisar con tanta exhaustividad esto de como de justificar la fuente, ¿no? O sea, ¿por qué Ujú. esta fuente sería buena para mi trabajo? Y esta vez con bueno, con este ejercicio sí lo hice. Ok. Sí, sí ayuda mucho. ¿Y en qué te ayudó? O sea, ¿en qué te sirvió? Por ejemplo, en mi caso, yo voy a analizar una obra literaria
¿Ya? Y claro, ahí tengo que decidir más o menos o sea, cómo lo voy a analizar, desde qué marco teórico, más o menos los pasajes que voy a ver. Y Ujú. bueno, estuve viendo y claro, tengo textos un poco que contextualizan al autor y otros que sirven más de marco teórico general. Ok, correcto. Es bueno eso que haces, por ejemplo, un señalamiento de en qué te sirve ese texto y mejor aún si lo llevas a la parte de la estructura de tu trabajo, por así decirlo, ¿no? Hay textos que nos pueden servir más como para la justificación. Por ahí nos dan datos estadísticos, por ahí nos dicen sobre la relevancia del tema que estamos tratando y es bueno señalarlo para qué apartado y mejor aún si es que tiene, si lo relacionamos con algún apartado específico de nuestro trabajo, ¿no? Algunos otros textos más bien nos pueden ayudar a discutir lo que venimos realizando, ¿no? Por ahí han hecho algo similar y ya tienen resultados, ¿no? O tienen una forma de entender esto que venimos, este tema, ¿no? Y que lo podemos utilizar también para la parte de discusión. Entonces, es importante ir encontrando, o sea, a la medida que vamos encontrando el texto, por ahí, no sé si manejan el Sotero o algún otro gestor de referencia, irle colocando algunas notas, o si lo guardan en carpetas, ir colocando como algunas notas sobre para qué nos serviría este texto, ¿no? Porque a veces de tantos textos que uno revisa y lee, al final uno ya no sabe para qué lo leyó o en qué o a dónde en dónde pensaba uno utilizar ese texto, ¿no? Y tiene que volver a revisar el texto. Y eso también hace perder muchas veces el tiempo. Entonces, es bueno esto que estás haciendo, este ejercicio de irle colocando, ¿no? Esto acá me puede servir para el marco, acá de repente, porque hay textos de aproximación teórica, ¿no? Hay textos que no hacen no quieren resolver un problema. Lo que quieren es, por ejemplo, conceptualizar alguna temática o algún término, por ejemplo, que se trabaja. Yo la vez pasada revisé un texto, por ejemplo, sobre la calidad de la investigación. Y el texto no es que, claro, la propuesta o la intención de solución era como que no se trabajaba un concepto de calidad de la investigación unificada entre todos los campos. Entonces el texto planteaba trabajar, darle un concepto, ¿no? Darle una idea lógica eh, a la noción de calidad que se trabaja, por ejemplo, en las diferentes disciplinas de ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, te da más bien como que una base para empezar a hablar del concepto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y este me da la utilidad de, por ejemplo, trabajarlo en mi marco, ¿no? ¿Cómo definimos la calidad? ¿Cómo se visualiza o qué imaginario se tienen de la calidad, ¿no? Por ejemplo? Entonces me sirve para el marco, probablemente me vaya a servir también para mi discusión, ¿no? Ahorita que estoy viendo mi tesis de maestría también me puede servir para la discusión, porque probablemente choque con algunas cosas que pueda encontrar en campo. Entonces, es importante ir pensando dónde nos sirve o cómo nos va sirviendo o en qué apartado lo podemos utilizar también estos textos que vamos revisando. Así que está bastante bueno. Por ahí está Yuri, o no sé si quieres complementar algo más, Edwin, aprovechando que estamos pocos conectados. Ah, no, yo solo quería aclarar. La vez pasada no lo dije, pero mi trabajo era de la metamorfosis en un texto de un esclavo que transformándose en animales, pues un poco como que resiste a la esclavitud, ¿no? O sea, es a grandes rasgos el tema. ¿Tú lo que quieres es analizar el texto desde alguna perspectiva en particular? ¿O cómo es que lo pensaste o lo tienes pensado hasta el momento? Sí, sí, sí. Básicamente es eh, una perspectiva entre un poco lo indigenista, en literatura se maneja así, y por otro lado, un poco enfocándose en la metamorfosis de lo animal. O sea, lo animal también, hay un poco de análisis también de eso, teórico, en mi campo. Ajá. Y una pregunta, ¿esto corresponde de repente a alguna lógica de repente de uso o es más como por el conocimiento en sí mismo? ¿Cómo de uso? O sea, ¿plantea solucionar algo? ¿Plantea como, como tiene alguna propuesta de solución a algo? ¿O es más como desde la comprensión de algún texto para comprenderlo mejor, entenderlo mejor? Bueno, la respuesta en literatura que siempre se da es que se interpreta el texto
Ujú, pero forzando las cosas y tratando de como de ver más allá de por qué lo escogí el tema, o sea, reflexionando desde mí. Creo que escogí el tema porque a veces veo que cuando se compara, no sé, situaciones de, no sé, dominación hacia humanos ujú, y cuando se habla de dominación hacia animales, hay como un tabú en la literatura, o sea, de los que escriben del tema, no les ujú. gusta hablar mucho de eso. O sea, está poco trabajado en general en las ciencias sociales, o sea, es algo que no genera mucho agrado, pero en esta novela, Te refieres a los imaginarios del mismo autor que se expresan a través de su texto, desde su impronta? ¿Te refieres un poco no, a eso? en general, o sea, o sea, o sea, como comparar Ujú. no sé, el holocausto nazi con, no sé, la crianza, no, mataderos, por ejemplo. O sea, eso genera rechazo. Y lo que pasa es que en la novela lo que se plantea es que el protagonista se transforma en animales justamente Ujú. para huir de las plantaciones donde está siendo esclavizado. Entonces, un poco el problema sería ese, o sea, como esta obra sale un poco o sea, permite llenar como un vacío, Ya, algo que no se ha abordado, ¿no? Algo claro, así. ahí estaría bueno que, por ejemplo, ahí si tú me lo planteas así, siento que hay como bastantes vacíos desde tu Ujú. argumentación de por qué Ya, hay que estudiar eso. Claro, hay que entender que no toda la investigación siempre surge desde la lógica de la problemática, ¿no? Por eso te preguntaba un poco eso, porque cada campo tiene ciertas variaciones, ¿no? Por ejemplo, en algunos campos, si tú por ejemplo, planteas una metodología en donde, por ejemplo, tu fuente de información van a ser los usuarios, los entrevistados, probablemente te van a decir no, que está mal. Y no tanto porque no se pueda hacer, sino porque hay como una visión, una noción de que en este campo tiene que haber una predominancia numérica porque la forma numérica es la forma correcta de entender la realidad. ¿No? Entonces, es una como una, una forma tradicional de ver esa ciencia, esa área, esa disciplina del conocimiento, ¿no? En otras áreas también tienen sus propios como paradigmas, formas de entender y cómo conocer. Entonces, desde la lingüística iba entendiendo que es más desde la comprensión, pero esta comprensión tiene que estar situada en qué, o sea, por ejemplo, o sea, el texto que es otra fuente de información no explorada sobre el autor o sobre la visión de la época, sobre una temática en concreto. Ok, ¿y por qué entonces el texto tiene que ser, por qué no otra fuente? Tendrías que argumentar eso, tendría que, por ejemplo, para ti de repente que estudias lingüística, probablemente no necesites sustentarlo porque entre lingüistas conversan de eso y ya lo tienen por sentado. Pero sí es importante también que puedas tener claro esa parte, ese posicionamiento de por qué el texto, por qué y qué encontraría con el texto y por qué el texto es un recurso válido para estudiar eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo que les decía la semana pasada y la anterior, tiene que ver con el posicionamiento que cada uno tiene, ¿no? O sea, desde la ciencia, la disciplina en la que está. Por ahí los psicólogos nunca se van a cuestionar, por ejemplo, que un problema de salud mental existe, ¿no? Pero tienen que saber explicitar a qué se refieren, por ejemplo, un problema de salud mental. No es lo mismo, no todos manejamos la misma noción de salud mental. Hay una visión más clínica, de atención, de diagnóstico, de esto es un problema de salud, y hay otra lógica más como que del bienestar, que no tiene tanto que ver con el diagnóstico, tiene que ver más con las condiciones. Y ahí, por ejemplo, entraría a tallar otros aspectos como el tema de la política, del entorno, desarrollo y demás, ¿no? O sea, son visiones y paradigmas que pueden parecer iguales, pero parten de otro lado. Entonces, siempre es bueno tener claro ese posicionamiento, incluso en la ciencia más dura en la que se pueda tener, es importante tenerlo presente. ¿Ok? Valeria, ahora que justo estaba revisando tu cuadro, ¿cómo te ha ido? ¿Qué encontraste? ¿En qué te viene sirviendo esta información ahora que has ido encontrando? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, he estado encontrando información, aunque, bueno, sí, no he tenido mucho tiempo, pero creo que la información que he encontrado me serviría más para la parte de, de,
no justificación, sino más para la parte de discusión, diría que más que todo he estado encontrando artículos orientados a la parte clínica, pero por parte de psiquiatría. Ujú, Y bueno, he encontrado algunos también revisiones sistemáticas, pero pero de un lado o realizado por profesionales educativos. No he estado ujú. encontrando mucho por la parte de psicología, entonces me toca de todas maneras investigar mucho más, pero sí, sería más para la parte de discusión y bueno, eh, un poco marco teórico también. Claro, ten presente que no en todos los países, y eso también debe ser un Sí. factor importante, los psicólogos pueden diagnosticar, o no en todos los Ujú, países todo el tiempo los psicólogos, o sea, están vinculados al diagnóstico, o mejor dicho, al tratamiento, a la rehabilitación de estos pacientes, pero no siempre están vinculados con el diagnóstico. Así que probablemente te vaya a tocar más literatura médica. Y teniendo en cuenta que hablamos de cuestiones de diagnóstico, es una cuestión más centrada en el modelo médico del problema de salud. O sea, no lo vamos o sea, por ahí, como te estás enfocando en el diagnóstico, criterios de diagnóstico, ujú. justamente es lo que más, al menos tengo entendido, por ahí me puedo equivocar también, vas a encontrar más literatura médica, ¿no? De ese lado. Sí, me he estado dando cuenta de eso debido a que en la mayoría de trabajos que he encontrado Ujú, siempre, obviamente se trata el diagnóstico, se trata la intervención y como primera línea de intervención siempre se recomienda el uso de fármacos, específicamente estimulantes. ujú, Entonces, hay, por ejemplo, la mayor parte de artículos que he encontrado ha sido, por ejemplo, de países como Estados Unidos. Entonces, ahí la ujú. prescripción de estimulantes es mucho más frecuente que acá, incluso en la parte de psiquiatría. Entonces, aparte de la prescripción de estimulantes, también menciona los riesgos que podría acarrear el uso prolongado incluso de estos estimulantes y bueno, otros problemas anexos, por así decirlo, como que chicos, por ejemplo, en etapa académica, o sea, en universitarios, Ujú. utilicen estimulantes pero no prescritos, o sea, simplemente para el Claro. mejoramiento de lo que es la atención. Y allá en los países como Estados Unidos es un problema bastante común. Claro, y ahí, por ejemplo, la otra pregunta que bien te puedes hacer o tendrías que hacerte es, ahora, y yo entonces como psicóloga, ¿qué tengo que ver aquí? No como Mm, una especie de que está mal, ¿no? Sino es una pregunta que tienes que hacerte, puede ser un poco quizá confrontativa en el sentido de que quizá no, la respuesta quizá no te guste tanto a partir de lo que vas revisando, pero te ujú. puede ayudar a tomar decisiones sobre si te vas por el diagnóstico o quizá te vas más para la parte de tratamiento donde los psicólogos al parecer intervienen más, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pero al final lo que quiero que te lleves con esto y en general se lleven es que uno puede iniciar desde una idea, desde la experiencia, y está bueno, pero las otras fuentes te pueden llevar a cambiar esa idea. La temática Ajá. sigue igual, probablemente te sigue interesando y moviendo el tema de TDAH, pero ahora El no va punto a de ser vista del tanto. enfoque puede ser diferente. Claro, ahora tu enfoque de trabajo no necesariamente va a ser el tema diagnóstico, quizá porque estás viendo que es más un tema médico y probablemente puedas ver que es más bien donde puedas como que tener mayor injerencia, relevancia o de repente mayor voz, es en la parte de tratamiento, donde ya con el diagnóstico van a la parte del psicólogo para que los atienda, ¿no? Entonces, por ahí las implicancias del diagnóstico oportuno en el tratamiento o qué otras cosas se puede hacer. Entonces, ahí sería como que te pongas a pensar un poco más ahora. Frente a esta información, ¿cambia mi idea sobre lo que quería hacer? ¿No cambia? ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo importante nuevamente es, no es que lo que elijamos desde un inicio es santa palabra y todo el tiempo va a ser así. La idea en investigación debe que ser bastante flexibles y no caer en la frustración de que queríamos una cosa y al final fuimos encontrando que por ahí las fuentes de información me decían que no iba por ahí. Al contrario, tendríamos que alegrarnos porque estamos dándonos cuenta que el camino ya se está cada vez más haciendo un poco más visible, no están tan nuboso. Entonces, eso, ¿ya? Vamos con una última, porfa, para que no nos gane el tiempo. A ver, entre Julie y Luciana. A ver. Ah, no, Luciana ya nos habló. Julie y Erika, cualquiera de las dos. La primera que ahora su...
Ya, mi tema Ujú. es sobre trata de la auditoría forense Ok. y me puse a investigar más de los temas de tributación y que es general también las normas, que es la ley del impuesto a la renta, código tributario, ¿no? Esas son las Ajá. principales. También tesis similares a mi tema ¿Ya? y también revistas científicas y, Ujú. claro, los libros. Y no, bueno, ese es mi tema con respecto a lo que estoy buscando la información también. ¿Qué te interesaría respecto a este tema? ¿Hay algo que te interesa entender? ¿Por ahí algún problema? ¿Por ahí algo en particular de este tema? ¿Qué es lo que te jala de este tema? De hecho, el tema de la auditoría forense bueno, es nivel descriptivo, nivel de investigación descriptiva, por el cual eh, me sorprende la cantidad de información que es muy carecida, ¿no? Carezco de la información. Ok. Usualmente las informaciones que encuentro están en inglés y es de otros Ajá. países. Bueno, para mí me resulta un poco difícil para poder y sí investigar. Ajá. Y de información me interesaría conocer respecto a Perú. Y en Perú son pocas informaciones que obtengo en Pero ¿qué es lo que referentes. te gustaría saber? O sea, ¿qué normas existen? O cómo se aplican? ¿Si tienen validez? O sea, ¿qué es lo No, que te interesaría? eh, sí, me interesaría que cómo se aplicó esta norma, de cuál fue su estructura aquí, de esa manera aquí en Perú, de qué manera lo aplican aquí. Considero que la auditoría tiene estructura para poder aplicarse Ajá. y bueno, aquí es lo que yo entendí conforme a otras auditorías. Ok. Y en este caso de Perú, es muy general, no es específico. Entonces, por eso es que a mí me interesa saber cómo es la estructura y cómo se aplica acá en Perú. Y eso, por ejemplo, no se resolvería si es que existe una guía para eso. Y la otra pregunta que te haría es si es que lo estás situando a algún sector en concreto o es muy general lo que quieres. Y de hecho, si hay guías, como le digo, está Ujú. investigando, no hay guías específicas, solo hay guías generales. Y Ujú. eso es lo que he encontrado de momento. Y mi visión, mi población en este caso, es Ujú. los régimen MIPE. Régimen MIPE son una población aquí en donde vivo, es Madre de Dios. Ah, eres de Madre de Dios. Ah, ok. Ya, mira, claro, pero aún así sería bueno que lo secciones un poco más, porque, o sea, entiendo que, por ejemplo, allá hay organizaciones de castaña, organizaciones de turismo. Sería bueno que igual lo puedas hacer como, o sea, seccionarlo a algún sector productivo en concreto, porque incluso con MIPES, debe haber muchas MIPES, o sea, y Sí. abordar todo ese universo de MIPES, debe ser bastante. Lo otro que te lo lanzo así como ya para continuar es que es importante que tengas presente cómo es que en tu campo se investiga o cómo crees tú que sea la forma correcta de entender estos procedimientos. Yo personalmente algo parecido estoy haciendo en cuanto a evaluación de la calidad de la investigación. Como que hay una parte normativa, ¿no? De los procesos de hacer algo, en este caso, por ejemplo, del tema tributario, eh, pero también hay una parte práctica, ¿no? Una parte difícil de codificar, una parte como que de la acción humana en sí misma, ¿no? Sobre cómo ocurre en el campo. Yo decidí como que hacer que dialoguen un poco estas dos, así que estoy sistematizando lo documentario, pero a la vez también haciendo un trabajo de campo de entrevistar a la gente que hace eso, esos, digamos, como evaluaciones, por así decirlo. Entonces, ¿cómo hace esto? ¿Cómo se hace esto en tu campo? Sería bueno que también puedas irlo viendo, o sea, digamos como que de alguna manera las prácticas en determinado campo, de alguna manera te sirven como antecedente para poder investigar esto que estás haciendo. Si en tu campo usualmente se ve el tema de a nivel normativo y nada más, entonces con que hagas un trabajo normativo está más que suficiente. Si lo quisieras llevar al siguiente paso de ver cómo ocurre en la práctica y entrevistar a las personas, hacer un trabajo cualitativo, sería hermoso,
porque podrías encontrar también cómo es que esto ocurre en el campo, que muchas veces dista bastante, no porque esté mal o porque hay una mala intención, sino porque muchas veces la parte codificada de una guía de cómo se hace, hay muchas partes incompletas que en el campo se tienen que llenar desde la práctica, desde cómo lo solucionan los actores que están ejecutando, ¿no? Entonces, te lo lanzo ahí para que lo tengas presente. Vamos a continuar entonces con lo demás. Igual le voy a agradecer su participación. Ok, entonces vamos a la siguiente parte. Comparto otra vez mi pantalla. A ver dónde está. ¿Sí? ¿Alguien Dis- abrió su micrófono? sí, soy Yuli, disculpe, Sí, tengo una duda. sí. Respecto a la población y muestra, tengo entendido que la población es un grupo y la muestra. En todo caso, y bueno, mi duda, ¿no? Acá en Madre de Dios, Ujú, estaba pensando yo especificar, o bueno, hacer mi investigación ujú. en un mercado. Pero ahora, como usted me explicó, creo que ahora también me entra la duda y podría ser mejor que me especifique una empresa nada más y Claro, eso. es que ahí, por ejemplo, tiene que ver mucho con la noción de investigación en el campo y en la institución en la que trabajemos. Puede sonar un poco complicado, pero es que a lo que pasa es que para eso un poco iba la primera sesión, la sesión uno, sobre qué entendemos por investigación. Porque hay que entender que la investigación, aunque pareciera bastante transversal como una actividad que ocurre en muchas disciplinas, universidades, centros de investigación, tiene sus matices, incluso por países, incluso por sectores, incluso por campos de conocimiento, en donde ciertas formas de hacer la investigación es válida en ciertos campos y en otras no tanto. Por ejemplo, en sociales, súper válido que quieras hacer entrevistas, hay una forma hay metodologías para poder entrevistar, trabajar con grupos focales, trabajar con poblaciones, con comunidades, súper válido. Pero en ingeniería eso, por ejemplo, no es tanto, por ejemplo, ¿no? En algunos casos se puede trabajar con entrevistas, pero son diferentes las entrevistas que se trabajan, la forma de trabajar las guías, la forma de acercarse al campo es otra lógica, más como para validar prototipos, ¿no? Y tiene otra forma de aproximarse. Entonces, es importante también saber cómo en tu campo de conocimiento y en tu universidad entienden la investigación. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, en los estudios cualitativos, muchas veces, que lo vamos a ver la siguiente semana, y es como un adelantito, vamos a ver que ahí, por ejemplo, hablar de población y muestra no es algo, no es como parte de esta forma de hacer investigación. No se trabaja con población ni muestra, sino se trabaja con un grupo de participantes en concreto, o sea, un grupo de participantes que sí sea necesario trabajar. Ahora, si vas a trabajar con población y muestra, también hay que tener en cuenta que esos conceptos son relativos a dónde tú enmarcas la población. La población no tiene que ver con necesariamente un número grande de personas, tiene que ver con dónde enmarcas el grupo de personas a las que vas a estudiar. Si, por ejemplo, te interesa la cuestión de, por ejemplo, de formalización de empresas, ok, pero te interesa conocer la realidad de la formalización de empresas de Madre de Dios. Entonces tú dirías que entonces mi población va a ser todo el Perú. No, si mi pregunta la estoy centrando en Madre de Dios, mi población tendría que ser estas organizaciones dentro de Madre de Dios. Ahora, las organizaciones dentro de Madre de Dios pueden ser, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? 100, pero en el Perú son 10.000. No quiero saber del Perú, entonces no tomo como población las 10.000, sino tomo como población las 100. ¿Por qué? Porque yo estoy enmarcando que mi población es la de Madre de Dios. Y por ejemplo, yo diría, quiero hacer un estudio sobre todos los estudiantes en los que de algún momento he conversado sobre un taller de tesis. Entonces, los tendría que ubicar a ustedes, sumar a los de algún otro curso que he tenido, y por ejemplo salen 200. Y esa es la población. ¿Ya? Entonces la población se enmarca relativo al objeto de estudio, a lo que voy a estudiar. Sin embargo, no siempre en las universidades tienen eso presente. Hay como una especie de tradición de pensar que la población tiene que ver con un aspecto numérico muy grande, incluso la muestra. Ten cuidado con eso y es importante que sepas cómo tu universidad lo maneja. Cómo vienen haciéndose los estudios de la tesis, de tu trabajo. Si son sensibles a esto,
que es, por ejemplo, que la población es relativa a tu pregunta de investigación, entonces no habría problemas si, por ejemplo, en marcas como, por ejemplo, eh, las organizaciones que trabajan castaño, de repente son, no sé, algunas cuantas, ¿no? Son 50 por ahí 40. Y relativo a eso, pues, de repente podrías trabajar directamente con toda esa población, que son los castañeros, las organizaciones castañeras. Y está perfecto, y estás trabajando directamente con la población. Entonces, si alguien te viene a cuestionar, la idea es, yo no estoy trabajando con muestra, yo trabajo directamente con la población y mi población, desde mi trabajo, la estoy centrando en castañeros. Los castañeros totales son 50 en Madre de Dios, por tanto, trabajo con población, ¿sí? Entonces, se argumenta un poco desde ese lado, pero también tienes que ser consciente de lo que te van a permitir hacer las autoridades de tu institución. Muchas veces, a pesar de que puedas tener cierta razón, también hay ciertas cuestiones administrativas que hay que tenerlas presentes cuando vayas a hacer tu trabajo. Por ejemplo, hay líneas que no te permiten algunas universidades trabajar. Ponte que, por ejemplo, de psicología uno viene al lado de bienestar y dice hay que trabajar las políticas públicas para el mejoramiento de la salud mental. Pero en la universidad te dicen, no, eso no tiene nada que ver con psicología porque la psicología es atención. Tienes que ver un caso, atender un caso o ver con algún grupo que tenga algún problema de salud mental y tienes que aplicarle alguna prueba. Si no se aplica prueba, no estás haciendo investigación. Para la universidad puede ser así y hay que tener en consideración también cómo la universidad entiende la investigación desde nuestro campo en el que estamos y qué nos permiten hacer. ¿Ok? Esas son cuestiones, por ejemplo, que uno diría no tienen que ver con investigación, pero es parte de, porque la investigación es una cuestión institucional también. Hay gente a la que va a indicar qué cosa sí y qué cosa no es investigación. Y en este caso, si están haciendo una tesis, hay que tener en claro cómo nuestras autoridades, cómo nuestra normativa institucional, la gente, el que va a aprobar nuestro proyecto de tesis, entiende la investigación para saber a qué más o menos nos estamos atendiendo. ¿Ok? Entonces ya, para no desviarme, vamos con esta siguiente parte que tiene que ver con la pregunta. Sí, a ver, acá les di dos ejemplos sobre preguntas. Y lo importante de esto es que hay que tener en cuenta que la forma de enmarcar una pregunta tiene sus consecuencias para el trabajo. Créeme que lo más importante muchas veces, o sea, sí, el marco, los resultados, campo, es importante, sí son importantes, pero créanme que de las cosas más importantes es la pregunta. Imagínense que ustedes tienen un mapa, pero el mapa no les indica hacia dónde ir, por qué ruta caminar. Y ustedes tienen el mapa, pero no tienen la indicación de a dónde ir y cómo ir. Ya, imagínense entonces haciendo un proyecto de investigación, pero sin saber hacia dónde se dirigen. La pregunta les da ese norte, les da la orientación hacia dónde tienen que ir. Entonces, por ejemplo, la forma de preguntar y la pregunta que establezcan les van a indicar hacia dónde van a hacer. Por ejemplo, acá les traigo algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá les tengo unos ejemplos de psicología y unos de nutrición. Y vamos a ver cómo es que la forma de preguntar va a tener ciertas consecuencias sobre cómo el trabajo va a orientarse. Por ejemplo, ¿cómo afecta el estrés a estudiantes en los primeros años de la universidad? Acá la pregunta es ¿cómo afecta? Aquí la pregunta, si nos ponemos a pensar un poco, atiende o se orienta hacia comprender, entender cómo está afectando, ¿qué cosa? El estrés. ¿A quiénes? A los estudiantes. ¿Qué estudiantes de los primeros años de universidad? ¿Qué universidad? Podría especificarlo más, pero hasta ahí. Un segundo ejemplo. ¿Qué factores se asocian a la presencia de estrés académico en estudiantes universitarios? Ya no quiero comprender cómo afecta el estrés. Ahora quiero saber qué, qué factores son los que se presentan, se asocian con este estrés en estos estudiantes universitarios. Entonces, aquí yo ya no quiero comprender, ahora lo que quiero es identificar los factores. Y en este tercer caso, ¿qué tanto se asocia el estrés con la procrastinación en estos estudiantes universitarios recién ingresados? Aquí ya la pregunta no me lleva ni a comprender ni a identificar. Aquí me lleva a estimar, ponderar, calcular. ¿Qué tanto? ¿No? Eso tiene que ver con ponderación. ¿Qué tanto se asocia? ¿Qué tanto está presente el estrés
con cuando hay procrastinación, ¿no? Estudiantes. Entonces, el tema que lo engloba aquí es el estrés. El estrés en estudiantes universitarios. Ese es el tema. Pero las preguntas me llevan a rutas diferentes. Aquí probablemente vaya a ser un estudio cualitativo. Quiero comprender cómo es que este estrés está afectando. Quiero entender en qué dimensiones, por ejemplo, afectan este estrés a los estudiantes de la universidad. ¿Afecta su rendimiento académico? ¿Qué más afecta? ¿Afecta de repente su estado de ánimo? ¿En qué más afecta? ¿No? Quiero comprender cómo es que viene afectando. Aquí, ¿qué factores? ¿Qué variables, qué otros factores son los que están asociados cuando ocurre el estrés académico? ¿Qué otra cosa? ¿Una cuestión familiar? ¿Algún otro, de repente problemática? ¿O de repente alguna cuestión vinculada a las capacidades propias del estudiante? ¿No? Acá ya quiero identificar. Mientras que acá, ¿qué tanto ya quiero estimar? Ya estoy, acá, por ejemplo, en la estimación, ya no estoy dejando abierto sobre qué cosas se relacionan con el estrés. Aquí ya estoy tipificando que el estrés académico se relaciona con la procrastinación, pero ahora quiero saber qué tanto es esta relación, qué tanto se relacionan estas dos. Entonces, las tres preguntas, como les digo, tienen que ver con un mismo tema, pero las tres preguntas no se van a responder de igual manera, ni van a requerir métodos iguales, ni siquiera van a requerir la misma precisión o marco teórico. Por aquí iremos, por ejemplo, probablemente con métodos cualitativos, con una forma más abierta, para que no se nos escape algunas dimensiones sobre cómo afecta este estrés a estos estudiantes. Aquí probablemente también pueda ser un método cualitativo, pero también podamos basarnos de alguna revisión sistemática que ya haya, por ejemplo, estructurado algunos factores y con campo nos ayude a complementar. Aquí probablemente vaya a ser necesario más una encuesta, ¿no? Con instrumentos ya, por ejemplo, estructurados, con encuestas ya estructuradas para medir la procrastinación y para medir el estrés académico. Y trabajemos más con análisis de datos cuantitativos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, quiero que quede claro la diferencia en que un mismo tema puede llevarnos a diferentes rutas de acción con respecto a alguna problemática que nos interese. Paso entonces al siguiente ejemplo, que tiene que ver un poco con nutrición. Ya, por ejemplo, acá nuevamente el tema tiene que ver con, por ejemplo, el tema de redes sociales y hábitos alimentarios. Cuando trabajamos, por ejemplo, la pregunta de las redes sociales tienen algún impacto en los hábitos alimentarios, aquí, por ejemplo, es una pregunta bastante simplona en realidad. Y en realidad lo que nada más está pidiéndonos es confirmar. ¿Acaso esto es cierto? ¿Sí o no? Probablemente este tipo de preguntas se trabajen más en intervenciones, en donde queramos saber si una intervención A es mejor que una intervención B. Claro, tendría que tener más información de contexto, no puede simplemente quedar así como tan amplio. Pero la idea es que esta pregunta más bien nos lleva a intentar confirmar una idea que estamos planteando. ¿Es cierto? ¿Sí o no? ¿No? Las redes sociales tienen algún impacto en los hábitos. No quiero saber qué tanto, no quiero saber cómo, no quiero saber si es un factor que influye o no influye. No, quiero saber si tiene o no tiene un impacto. Confirmar. Y esta otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo afecta el tiempo de uso de las redes sociales en la configuración, establecimiento de hábitos alimentarios? Aquí, por ejemplo, ya no estoy planteando de que las redes necesariamente tengan algún impacto. Ahora quiero saber cómo es que el tiempo de uso, no necesariamente porque el tema de redes sociales puede ser el uso de alguna red en particular, cuánto tiempo se usa, para qué se usa, son muchas cosas que pueden abordarse, pero acá ya se centra en el tiempo de uso. ¿Cómo este tiempo de uso afecta la configuración y establecimiento de hábitos alimentarios? Aquí, por ejemplo, también hay que tener en cuenta de que en las preguntas surgen nuestras formas de conceptualizar un problema. Aquí puede ser, por ejemplo, que las redes sociales tengan impacto en los hábitos alimentarios. Aquí más bien hablamos de cómo el tiempo puede configurar, puede establecer estos hábitos. O sea, no porque yo use redes sociales significa que no voy a tener hábitos alimentarios, sino que sí los voy a tener, pero probablemente no sean los más saludables, pero sí los voy a tener. Es otra forma de entender esta situación. Entonces, nuevamente,
la revisión que vayamos a hacer, la de información, no es solamente para digamos, como va para la discusión, va para el marco, también nos tiene que indicar qué términos utilizar y cómo entender el problema para armar nuestra pregunta. Si yo, por ejemplo, entiendo que el TDAH, por ejemplo, no es un problema tan urgente y sino que el problema es el diagnóstico del TDAH, entonces mi pregunta no va a orientarse sobre el TDAH tan general, sino sobre el diagnóstico. Y si entiendo que como psicólogo no tengo tanta injerencia en el diagnóstico, sino en el tratamiento, me voy a centrar entonces dentro del tema del diagnóstico del TDAH, en cómo se atiende el TDAH, ¿no? Y eso tiene que estar reflejado en mi pregunta. Entonces, vamos a bueno, aquí la idea es como toda buena pregunta tiene que tener ciertos elementos. La pregunta tiene que tener qué estoy intentando hacer. Por ejemplo, acá el cómo afecta me lleva a la comprensión. ¿Qué cosas estoy tratando, digamos, en mi pregunta? Otra cosa tiene que ser qué elementos, bueno, qué variables, qué terminologías son las que voy a estudiar, ¿no? ¿Qué unidad de análisis es la que voy a utilizar? El estrés, por ejemplo. ¿De quién o con quiénes voy a trabajar? Por ejemplo, en este caso pueden ser estudiantes. Y dar algo más de contexto. Primeros años de universidad, de alguna universidad en particular, de alguna universidad de Lima, de ciertas universidades en Madre de Dios, de ciertas universidades allá en Ayacucho, etcétera, ¿no? Y lo mismo en las demás preguntas, ¿no? Que el tema de qué es lo que quiero hacer, identificar, ¿no? ¿Qué factores? ¿Cuál va a ser mi acción? O sea, buscar la asociación entre estos factores. ¿Sobre qué cosa? Estrés. eh, ¿En quiénes? Los estudiantes. Contexto, universitarios. Ojo, la pregunta puede robustecerse mucho más. Acá son preguntas que sí, claro, o sea, no hay tanto detalle, puede haber más detalle, pero son preguntas de ejemplo nada más, ¿sí? Y acá igual, ¿no? Lo mismo con las preguntas de nutrición. Ahora, vamos a la parte más práctica. Vamos a intentar aterrizar esto que ustedes tienen, esto que venimos conversando ahora, pero con ustedes, ¿sí? Que es justamente lo que interesa más. Ahora, ya les comenté un poco, pero lo que importa ahora es discutirlos para irlos aterrizando ahora. Así que les voy a volver a pasar el Canva. Entonces, colocan, por ejemplo, tema, evaluación de la calidad de la investigación. ¿Qué quiero hacer? Quiero entender cómo las prácticas de evaluación de la calidad ocurren en contextos reales, en contextos prácticos. ¿Con quiénes? Con los evaluadores que se encargan de hacer estas evaluaciones. ¿Qué contexto? En el contexto en donde el contexto de la evaluación de la investigación de proyectos o de agencias de financiamiento. ¿Qué quiero hacer? Quiero entender cómo son los procedimientos para regularizar las empresas de castaña. ¿Con quiénes? Con empresas, organizaciones de castaña. ¿En qué contexto? Digamos, organizaciones de castaña, en Madre de Dios. Ejemplo. ¿Qué tema? TDAH en adultos mayores. ¿Qué quiero hacer? Quiero intervenir en el diagnóstico para que pueda haber un mejor diagnóstico oportuno. ¿Con quiénes? Con las personas adultos mayores. ¿En qué contexto? Personas adultas mayores que vienen a atención, en ciertos centros de salud, no sé, ubicados en Lima Este. Ta. La idea ahora es tratar de llevarlo. Ya fuimos desde lo más general, hemos ido revisando, leyendo un poco. Ahora, con esto que ya hemos ido leyendo, la idea es ir aterrizando estas ideas. Anemia en adultos mayores, afiliados al CIS de la Asociación Wariwata del Distrito de Jesús Nazareno. Ok, coméntanos. Hola, Juan. Hola, ¿qué Estoy tal? acá, estoy acá toda, bueno, estoy preparando mi almuerzo. A ver, les Mm, comento un poco. Buen día a ujú. todos. Mi tema de investigación es ¿no? Anemia en adultos mayores, eh, afiliados en el CIS de la Asociación de Jorihuatas del distrito de Jesús Nazareno. Bueno, Jorihuatas es una asociación de adultos mayores que existe de hace ya como 20 años aquí en el distrito, ¿no? Donde realizan adultos mayores diferentes actividades, ¿no?
como deportes, fincanas, incluso asisten a las clases de SEBA y entre otras cosas. Entonces, mi objetivo es que para ver cuántos de estos adultos mayores, bueno, a ver, esta asociación está conformada más o menos como 100 a 200 adultos mayores. Entonces, mi objetivo es con cuántos de estos adultos mayores, ¿no? Padecen anemia a pesar de que están afiliados en el CIS y si están, ¿no? Alimentándose correctamente, ¿no? Y si bien es cierto, la mayoría de nuestros adultos mayores, no solo en el distrito, sino a nivel del país, viven en estado de abandono, ¿no? Viven solos o viven con algún familiar, pero sin embargo no son atendidos correctamente. O Ujú. también desconocen la alimentación adecuada. Incluso cuando acuden a un centro de salud, tampoco se les atiende bien. ¿Por qué? Uno, porque se comunican mediante quechua. La mayoría de nuestros adultos mayores son quechua hablantes. Y lamentablemente los personales de salud, no solo en la región de Ayacucho, me imagino que pasen los restos, hablan castellano y no se dan el tiempo de aprender nuestro idioma. Entonces hay una atención inadecuada, incluso podría decir incluso algo tosco, por no decir con maltrato, ¿no? Entonces, quiero ver si estos adultos mayores, en su mayoría, tienen anemia o no tienen anemia y por qué, ¿no? Y qué consecuencias trae, ¿no? Porque la anemia es el inicio de diferentes enfermedades. Y si bien es Ok. cierto, la anemia, ahorita, por ejemplo, en nuestra población, tenemos el problema de anemia en la infancia, pero sin Ya. embargo, este inicio de este problema, pues mira cuánto conlleva hasta el adulto mayor, ¿no? Entonces, Ok. ahorita, por ejemplo, en nuestro país tampoco tenemos especialistas como un gerontólogo, tampoco un geriatra. Entonces, Mm. padecen de atención adecuada de nuestros adultos Ujú. que pues ahorita, como vemos, sufren de diferentes enfermedades. Y estas diferentes enfermedades es ocasionado justamente por la anemia, ¿no? Entonces, es un Claro. poquito más que estoy ahí Sí. averiguando y yo Ok. también aprendiendo, ¿no? Sí. Eso podría el alcance cuánto. Sí, ahí resueno algunas cosas que mencionas. Ahí, por ejemplo, hay dos preguntas, hay cosas claves que he ido resaltando de tu texto, el término cuántos y el término por qué. Cuando hablas de cuántos, entiendo que quieres numerar o sea, cuántos padecen anemia. La pregunta que te haría, y ya no tiene, o sea, mejor dicho, justamente vamos a la parte quizá más como confrontativa que tenemos que hacernos cuando vamos a armar un proyecto. Es, si yo digo cuántos, tengo que pensar en cómo voy a lograr esos cuantos, porque hablar de esos cuantos significa numerar. ¿Cómo voy a saber, por ejemplo? Ahorita lo primero que se me ocurre es tener acceso, por ejemplo, a las historias clínicas, ¿no? Donde ya hay un diagnóstico. ¿Hay ese acceso? No te lo digo para que me respondas ahora, te lo digo para que lo Pero sí tengas. ya lo averigüé también. Ok, A ver, sí, sí. si bien es cierto, Ujú, incluso en la primera sesión dije que la anemia en adultos mayores no era un indicador para el Ministerio de Salud. Por ujú, ende, en todos los centros de salud, hospitales, puestos de salud, ujú. no evalúan la anemia en adultos mayores. Ya, Entonces, ¿yo cómo voy a hacer? Es simplemente hacerle la evaluación de anemia comprando la lanceta y, ¿no? Y con el apoyo de un puesto de salud que existe acá en el distrito para hacerle ya. las evaluaciones a todos los adultos mayores, ¿no? Bueno, eso será una fecha donde se les va a citar a todos y se les va a hacer la evaluación. Así, Ok, tipo campaña. ya, pero Entonces ahí, ahí se va a verse, ¿no? ajá, ¿Cuántos de estos adultos mayores tienen anemia, ¿no? O cuántos de hemoglobina tienen, ¿no? ok, Entonces, a partir de ello, o sea, que ¿no? Se va a focalizar a los adultos mayores con ajá, anemia, ¿no? Para ya, hacerle la evaluación, la encuesta, la entrevista, hacerle el seguimiento, la visita, ok, para ver, por ejemplo, un adulto mayor que está en abandono, evidentemente puede tener anemia. ok, Un adulto claro, mayor que no trabaje o solo dependa de la pensión, podría,
porque Claro, también sabemos bien que nuestros adultos mayores no tienen ese conocimiento, o bueno, de la adecuada alimentación, que tal vez los claro, jóvenes sí manejamos, ¿no? o Entonces, claro, un pero poco por ahí. pero allí, por ejemplo, tienes que tener en cuenta, o sea, no, nuevamente, no porque esté bien o mal, sino porque, ojo, allí, por ejemplo, eh, puedes encontrar, puedes encontrar adultos mayores con CIS, pero también puedes encontrar adultos que no tengan CIS. O sea, luego otro, ¿cómo haces para constatar? O sea, esa prueba que vas a aplicar es un estándar como que para el diagnóstico de anemia, o hay alguna otra, hay alguna otra prueba que reconfirme que el caso de anemia. O sea, no te lo digo ahorita para que me respondas como tal, sino la idea es justamente un poquito pensar, empezar a pensar hacia dónde nos dirigen las preguntas y hacia qué ruta, ¿no? Porque ahí o sea, la ruta a la que estás yendo es una ruta de identificar casos, ok, estás pensando en tus formas de identificar casos, pero también hay que pensar que que quizá esos cuantos no vas a poder dimensionarlos completamente, porque va a ser lo que alcance la campaña que vayas a hacer. Si estás habilitado, por ejemplo, 1 o 2 días, los que alcance. Eso no va a ser algo que necesariamente represente todo el sistema de CIS en Ayacucho o en tu región. No, No no, lo digo. Juan, en el tema que puse ya estoy delimitando ya. Solo adultos mayores con CIS, de una asociación que está más o menos 200, si no me equivoco, adultos mayores, entonces ya voy delimitando ya, entonces no estoy Ya. viendo a nivel regional. Ahora, para el tema de la evaluación o la evaluación, el tema de Ujú. resultados, ahí sí se podría tocar, por ejemplo, la información de la región de Ayacucho, incluso la nacional, para contrarrestar. Por ejemplo, hay información donde dicen que los varones, adultos mayores, tienden a tener más anemia que las mujeres. Como las mujeres vivimos más años y los varones no. Entonces, hay unos factores diferentes Claro, pero es que que ya se ahí va a ten ir. presente, claro, pero ahí ten presente que tu Ajá. lógica es más cuantitativa y ahí lo que te van, probablemente uno de las observaciones que te vayan a hacer es el aspecto de representatividad. O sea, cuando utilizas información, por ejemplo, de algún informe sobre datos estadísticos de un lugar, lo que tú vas a hacer no necesariamente es representativo de esa zona. Es como vas a trabajar con la población de esa institución, pero no es representativo de la zona. Ten cuidado con decir que eso es algo, o sea, es una parte de la realidad de Ayacucho, pero ten cuidado con decir que esto, lo que estás encontrando, es algo que puedas generalizar a todo Ayacucho. Ten cuidado en esa parte, porque son No, sí, lógicas. de hecho, ajá, claro, de hecho que, o sea, la investigación que se está haciendo en el distrito de Jesús Nazareno y la organización Jorihuata involucra el distrito, porque sé que la mayoría de los adultos mayores están inscritos en esa asociación, entonces, si digamos sale la mayoría de estos adultos mayores padecen anemia, entonces de por sí, repercute en el región Ayacucho, porque si este grupo de 100 adultos mayores padecen anemia, ¿quién quita de que a nivel región Ayacucho, donde estamos, bueno, prevalece la pobreza y extrema pobreza, tengan anemia, ¿no? Y fuera de Ya, ello, pero nuestros adultos esas, mayores están claro, en pero situación de sobrevivencia y abandono. ahí Entonces, es una ten probabilidad. cuidado. Yo te diría ahí, ten cuidado con hacer esa afirmación de que porque eso ocurre en esta asociación, es probable que en toda la asociación bueno, en toda la región de esa zona ocurra. Puedes utilizar otros argumentos, como por ejemplo Claro, esa información, pero ten cuidado que decir que porque tu estudio dice algo, lo puedes generalizar a toda la región. O sea, tienes que tener otros argumentos. Eso sí, ten no, de hecho bastante que cuidado. sí. ¿Ya? Ok. Listo, Juan. A ver, vamos a ver, ya, doy pase a cualquiera de los que hay colocado porque tenemos 15 minutos nada más. ¿Quién desea hablar? Buenos días. Sí. Sí, le habla Erika. Hola Erika, coméntanos. A ver, tú pusiste, ok,
Estás acá. ¿Cuáles son Ujú. los significados culturales? Ya. Coméntanos un Ya. poco sobre tu tema, tu Eh, pregunta. yo estoy trabajando o quiero trabajar lo que vendría a ser este tema de la menstruación, ¿no? Es un tema muy universal que todas las mujeres pasamos, Ujú, pero se estudia la menstruación desde un tema biológico, se estudia desde la medicina, pero no se ha visto desde un ámbito cultural, por ejemplo. O hay estudios que muestran, pero no hay en el lugar que yo me encuentro, ¿no? Que es en Amazonas. ujú, Amazonas cuenta con una parte de selva, pero también cuenta con una parte de sierra. Yo este estudio lo estoy realizando en un lugar que se llama Jalca Grande, que es una parte sierra en Amazonas. ujú, ¿Por qué elegí este tema? Anteriormente estaba haciendo una investigación cultural en esa localidad sobre sus costumbres, danzas, tradiciones y también sus vestimentas, todo este enfoque, ¿no? A partir de ello y conviviendo con las personas que estaban ahí, he visto que hay ujú. ciertas limitaciones, ¿no? Creencias, por así decirlo, que tienen las mujeres en sí acerca de la menstruación, que una mujer que está menstruando no puede hacer ciertas actividades. A Ujú. raíz de eso, yo enfoqué este tema, ¿no? Estudiar los significados culturales de las mujeres en mujeres adultas en la Jalca Grande. Eh, ¿Qué más te podría comentar? A ver, la pregunta Ujú. que quiero hacer, quiero averiguar cuáles son los significados culturales a partir de una investigación de creencias, de restricciones, de, de la cultura, qué es lo que no les permite hacer, ¿no? A las mujeres en ese lugar. Ok. Ujú. Acá habría algunas cosas que preguntarte. ¿Qué Sí, entiendes o desde dónde te posicionas para hablar de significados? ¿Cómo mm, entiendes y cómo, o bueno, desde qué autor o cómo lo estás entendiendo la parte cultural? Eso, por ya. ejemplo, lo primero que reacciono con tu pregunta. Sí, yo estoy viendo, yo estudio Ujú. antropología en realidad, ya y estoy viendo este tema desde ay, se me olvidó el nombre del autor, que estudia netamente lo que son los significados, ¿no? Por acá lo tengo guardado, su... Claro, hay varios autores. Yo también reviso Claro, algunos justo, autores para hay trabajar uno. significados. Pero más o menos, o sea, ¿lo tienes claro? ¿Qué implica Sí, significados? ¿Qué claro, ¿qué es lo que implica? vendría a ser para ellos, no? Ellos nos van a, las mujeres más que todo, nos van a mencionar cuál vendría a Ujú, ser sus restricciones, sus creencias, qué es lo que significa para ellos, ¿no? A partir de lo que ellos ujú, se restringen a hacer, ok. qué creencias tienen Claro, pero es diferente hablar de creencias a hablar de significados. Bueno, para, a partir de lo que yo he revisado, hay que tener ajá, cuidado son cosas diferentes el tema de un significado. Por eso es que te decía que es importante que quizá no mezcles autores, que tengas claro de repente o cuál es vas a ver el tema de creencias o vas a ver el tema de significado, cómo conceptualiza cultura y desde ese lado, cuáles son las formas de aproximarse a estudiar esos significados, ¿no? Porque puede ser, yo me aproximo del significado como algo colectivo, entonces, pues no puedo trabajar con entrevista individual, ¿no? Tengo que trabajar con claro, grupos focales, ¿no? O sea, por eso es importante esta parte del posicionamiento, desde dónde entiendo esto, ¿no? Si yo digo que los significados es algo más personal, individual, y desde el entorno, yo cómo interpreto la realidad, es válido que haga entrevistas, ¿no? Ahora, ¿cómo ujú, entiendo cultura? ¿La cultura qué son? ¿Es un grupo de normas como que intersubjetivas o tiene que ver más con la práctica cotidiana? ¿No? O sea, y dependiendo de eso, es que puedes tomar decisiones sobre entrevisto a una persona, entrevisto a grupos, no voy a tratar de sacar algo externo a lo que hacen, sino que más bien probablemente vaya a requerir entender sus prácticas, o sea, no cultura como algo externo a lo que ellos hacen, sino la cultura entendiéndolo como algo
que vienen haciendo, ¿no? Porque a veces entendemos la cultura como un actor externo, ¿no? La cultura peruana, o sea, pero la cultura peruana no es lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿es algo Mm. fuera de nosotros o es algo que hacemos? ¿Cómo entendemos eso y cómo lo estudiamos? Son algunas preguntas que tienes que tener presente cuando hablemos de significados, cuando hablemos de cultura. eh, incluso, sí, o sea, te podría decir quién es, o sea, de repente, qué criterio vas a decir o tomar para establecer esto de mujeres adultas. Los criterios que toman en ese grupo de Jalca Grande, cómo lo consideran ellos, por ejemplo, a las mujeres adultas, quiénes son mujeres adultas para ellas, o desde un criterio más como tipo Minsa, que dice que pues una mujer adulta es por una cuestión de edad, una cuestión numérica de edad, ¿no? Son esas precisiones que es importante que te preguntes, porque al momento de ejecutar van a salir. Ya, considerando el grupo etario, ¿no? Desde la concepción de que de la comunidad. Claro, pero probablemente la concepción de la comunidad puede ser otra, puede ser diferente a quién es una mujer adulta para la comunidad y quién es una mujer adulta para para el MINSA, ¿no? Claro, el MINSA te da un rango de edad, ¿no? De cierta edad eres niño, Ujú. adolescente, joven y adulto, ¿no? Claro, Pero considerando desde la concepción de la comunidad, vendrían a ser desde que cumples 18 años o menos, ¿no? solo por la Incluso, edad. claro, Ah, o mira, incluso, interesante. incluso también, bueno, no solo por la edad, ¿ah? Me estoy equivocando ahí, porque se puede Ok. considerar también ya una persona adulta a una mujer que ya tiene una pareja, que ya convive, que ya tiene un hijo, ¿no? Por ejemplo, Aparte, esas cosas son importantes precisarlas. Quizás no necesariamente ahorita acá en tu pregunta, pero sí es importante que tú las sepas para que sepas qué connotación tiene tu pregunta. Porque decir, ujú, ¿cuáles son los significados culturales de la menstruación en mujeres adultas? Si yo entiendo significados como una práctica individual, si yo entiendo la cultura como lo que se viene haciendo, y si yo entiendo a las mujeres adultas como alguien que tiene pareja, entonces es importante que luego en mi texto sea explícito con eso. Porque alguien se puede hacer otra idea, se puede hacer significados que tú le vas a decir, por ejemplo, en una encuesta, ¿qué entiendes tú por ejemplo, no, puedo decir una tontería ya, pero ¿qué entiendes tú por política? La acción pública, la voluntad de la gente con poder, o sea, ¿me entiendes? Alguien se puede hacer la idea de que, ya, los significados tienen que ver entonces con un tema muy de diccionario o con cultura, se tiene que ver con algo externo a las personas, ¿no? Como una variable que actúa como que influye la acción de las personas. Mujeres adultas. Bueno, seguramente es lo de Minsa, pues, ¿no? Las mujeres ya que tienen 30 años para adelante, pero probablemente tú no te enfoques por ese lado. Entonces, todas esas precisiones son importantes hacerlas e incluso para los demás trabajos, chicos. No piensen solamente que es para un tema de antropología, entonces los antropólogos nada más tienen que tener eso presente, ¿no? Es para, en general, para todo trabajo, porque todas esas cosas que para nosotros pueden ser muy como, eso se entiende, porque estamos desde nuestro campo, quizá para otros, porque dentro incluso de nuestras propias disciplinas hay corrientes, hay vertientes que discrepan. En los economistas hay gente que dice que la economía es una ciencia más numérica, otros que dicen no, que es una ciencia más cualitativa, otros dicen no, no es una ciencia, es solo una disciplina. En psicología también hay esos debates, probablemente en antropología también hay esas cuestiones, en sociología también hay esas cuestiones y en muchos otros campos. Entonces es importante tener claro desde dónde parto. Sí, creo que vas a decir algo más, Erika. sí, quería consultarle esto de enfocarlo, ¿no? A este grupo etario, ¿sería en los criterios de inclusión y exclusión considerarlo? O sea, lo que pasa es que con esto, lo que quiero decir es que antes de llegar a decir cómo lo vas a hacer de manera operativa, tienes que tener en cuenta qué connotación tiene todo esto. Y eso te va a dar luego como resultado, la idea es que haya una coherencia con la forma en la que vas a estructurar quiénes participan y quiénes no. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la lógica? Primero, ¿a qué me refiero? Y que te hagas la pregunta tú, teóricamente también, cuál puedes y por qué, ¿no? ¿A qué me refiero con mujeres adultas?
Ok, me refiero desde la visión de la comunidad. La siguiente pregunta sería, ¿por qué tendría que plantearlo desde la comunidad? ¿No? Tendrías que tener tus motivos y tus razones, porque frente a un jurado probablemente te van a decir, y disculpa, con mujeres adultas, ¿a qué te refieres? Ah, ya, las personas de tanta edad. Ok, ¿y por qué eso? Tienes que tenerlo, tienes que saber por qué. Nuevamente, retomo, y no sé si estuviste desde las primeras sesiones, pero lo que hablamos un poco es que la investigación, o sea, sí es valiosa por la forma, la metodología, pero es valiosa también por los argumentos que se tienen para sostener el trabajo que se tiene. Eso es quizá de las cosas más valiosas. Tener claro por qué estoy haciendo esto, qué sostiene esta decisión que estoy tomando. Entonces, si tú dices, lo tomo, por ejemplo, del criterio de la población, es porque es necesario y es pertinente. Y probablemente puedas citar algún autor que habla sobre la pertinencia y la necesidad de que estos estudios sean pertinentes para la población. ¿Qué pasa si alguien luego te dice, has tomado criterio MINSA, pero si realmente en la comunidad no es tan relevante este criterio, ¿por qué lo has tomado? Tienes que también tener en consideración, no, es que mi trabajo tiene una orientación hacia las políticas públicas y las políticas públicas probablemente vayan a requerir una lógica más MINS. O no, puedes decir, digamos, también puedas tomar ese mismo argumento para decir que incluso desde una lógica de política, por ejemplo, descentralizada, es necesario que incluso MINSA, a pesar de sus generalidades, pueda tomar en consideración las particularidades de las comunidades que están, por ejemplo, en la Amazonía, y que esa es una de las grandes problemáticas que ocurre, que lo toman a todo como si todo fuera igual, y es necesario tomar esas especificidades. Por eso es que te has basado desde la lógica de las mujeres adultas de la misma comunidad. Y ya tienes un argumento fuerte para establecer tu posición y por qué lo estás haciendo de esa manera. Y que claro, si luego ya lo tienes claro, o digamos como ahora, desde dónde lo vas a tomar, eso se tiene que traducir en tus criterios de selección. ¿Quiénes incluyes en tu trabajo y a quiénes no? Probablemente si tú dices por una cuestión de edad y de ciertos actos sociales que ocurren en la comunidad, haya mujeres de repente de 15 años que sean consideradas mujeres adultas porque quizá tienen pareja, o mujeres de repente mayores, 40 años que también. ¿Y por qué esta gran diferencia de edades? No, es que para la comunidad todas ellas son consideradas adultas. ¿Entiendes? Sí, muchísimas gracias. Y no te preocupes. Muy interesante tu tema, me parece bastante interesante y muy necesario desde mi concepción, porque hay muchos estudios que en vez de profundizar en lo que las comunidades hacen, intentan más bien como perder esa diversidad de formas de ser, de practicar, de hacer, y me parece muy interesante, de verdad, muy bonito tu tema. Ya son 11:28. Chicos, me van a disculpar, estamos con la hora, así que voy a continuar con la parte de la tarea. Pero lo que quiero que se lleven hasta ahora con la parte de la pregunta es que vamos como que en escalerita, ¿no? Vamos aterrizando. Primero y ahí creo que nuevamente retomo, porque es que era importante primero que pensemos y hablemos de qué es investigación para nosotros. O porque no es solo una cuestión dictatorial, tiene mucho nuestra influencia, nuestras creencias propias y también de las disciplinas en las que estamos. Probablemente en la disciplina de Erika es muy válido entrevistar, pero si por ejemplo no sé, lo llevamos desde la parte más legal, quizá no tenga que ver tanto con el tema de entrevistar, sino tenga que ver más con un tema documentario, ¿no? Si lo vemos de otro lado, hay ciertos matices que cada disciplina lo va a ver como más pertinente de ejecutar o de hacer, aunque quizás estemos discrepando en eso, porque créanme, hay muchas disciplinas que tienen una tradición y no salen de esas tradiciones, ¿no? Y que no necesariamente es bueno o malo, pero que sí es importante señalarlo. Y que también hay que conocerlo porque muchos de nosotros estamos haciendo esto, me imagino, para nuestras tesis. Entonces hay que saber también qué es lo que es permitido en nuestros trabajos de tesis, ¿no? Si esto es válido para nuestra universidad. Probablemente yo puedo tener un trabajo súper interesante, puedo argumentar cómo la psicología debería trabajar en políticas públicas, pero si mi universidad no lo cree pertinente, no lo cree un tema para la psicología o que un psicólogo tenga que tratar eso, ¿de qué me va a servir? No lo voy a poder utilizar. Entonces, es importante también, no les digo que completamente como que, que, que no se atrevan, pero sí es importante tener en cuenta el marco en donde estamos operando de las disciplinas.
Me encantaría que siempre sea válido y que la argumentación valga, pero no siempre ocurre así en los contextos universitarios o de investigación. Siempre hay líneas definidas de cómo hacerla. Y claro, de hecho tendríamos que tener incluso áreas de investigación o dentro de la misma disciplina para un poco como que empezar a reflexionar sobre si acaso los temas que estamos investigando deberían ser los únicos y no deberíamos más bien empezar a estudiar otras cosas. La famosa transdisciplinaridad, la famosa equipos multidisciplinarios, ¿no? Que ya no solamente vemos a un ingeniero con cosas de ingeniería, vemos ingenieros en salud, vemos gente de salud en cosas sociales, vemos gente de sociales en cosas de políticas, y esa mezcla que tanto va a nutrir al desarrollo de conocimiento tiene que haber. Entonces, nuevamente, regresamos a este punto. La idea es justamente tratar de empezar a aterrizar cada vez más este, estas temáticas. En este caso, tratemos de aterrizar eh, nuestros temas. Ya ahora, por ejemplo, la idea queda un poco más, o al menos estas sesiones han servido como para forzar un poco el ir aterrizando cada vez más que empezó como, esto me interesaría hacer, ahora ya tenemos como una idea más concreta, ya empezamos a armar algunas preguntas, ya identificamos qué vamos a hacer más o menos, ya identificamos con quiénes, en qué contexto. O sea, ya no es simplemente TDAH en adultos, ahora es TDAH, por ejemplo, en el diseño de planes de intervención, con pacientes adultos, con indicadores de TDAH, en qué contexto están, en el contexto, digamos, de un centro psicológico en Lima Norte. Ya está más aterrizado, ya es un poco más, de hecho, hay muchas más cosas que ir aterrizando, eh, pero para los objetivos de estas sesiones de taller, vamos cada vez más profundizando. La siguiente sesión, bueno, la tarea acá para la siguiente sesión es, vamos a elaborar un breve reporte, ¿sí? Un ensayo donde se aterrice esto que hemos hecho en pregunta, junto con un objetivo y junto con objetivos específicos, ¿no? Si, por ejemplo, tengo aquí, ¿cuáles son los significados culturales de la menstruación en mujeres adultas? Esa es mi pregunta, por ejemplo, de tal comunidad, en el Perú, en tal fecha, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ese ya puedo tener mi pregunta, puedo refinarlo un poco más, puedo dar un poco más de detalle, está perfecto, pero, por ejemplo, a esto tendría que añadirle mi objetivo. ¿Mi objetivo cuál sería? Comprender o conocer, ¿no? Los significados culturales de la menstruación en mujeres adultas. Ahora, la idea de esto, el siguiente paso es desglosarlo. ¿Cuáles van a ser mis primeros, digamos, como pasos para comprender? Tendría que primero entonces, eh, primero tendría entonces que, por ejemplo, hacer qué cosa, una primera revisión sobre la información que hay sobre esta comunidad, o no, o tendría primero que acercarme a la comunidad para de una vez dialogar con ellos, o primero tendría que conversar sobre cuáles son sus imaginarios sobre mujeres adultas para poder definir con quiénes voy a trabajar, los pasos, ¿no? Los objetivos específicos, veámoslos como estos objetivos más chiquitos que tenemos que eh, ir cumpliendo para poder cumplir esto más grande. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, vamos a forzarnos ahora a esta temática que ya cada vez vamos aterrizándolo más, a volverlo a objetivo y a volverlo como que en pasitos. ¿Qué pasitos tendrían que ocurrir para poder lograrlo? Entonces, la idea de este reporte era trabajarlo también, si gustan, en grupos, ¿no? Algunos de repente que tienen temas afines, lo pueden trabajar en grupos. Yo pienso que sería bastante bueno porque incluso si no tienen el mismo tema, les pueden dar preguntas, les pueden hacer preguntas que uno diría, es entendible, pero cuando alguien que no es de tu campo te pregunta algo porque no entendió bien, es mejor porque te ayuda a clarificar ciertos conceptos. Ah, mira, yo estoy utilizando el término cultura, pero para mí ya, o sea, tengo como una idea algo tácita de qué significa. Pero para la otra persona, ¿y ¿a qué te refieres con cultura? Ok, quizá no queda muy claro. Y eso te da, aunque no lo crean, te es valioso porque cuando lo tienes explícito, escrito, te da mucho valor luego para que cuando alguien te pregunte lo puedas justificar. Entonces, si gustan, pueden hacerlo en grupo. Ya saben, ¿no? Ya todos están en el grupo de WhatsApp, pueden, no sé, ahí
escribirse, etcétera. La verdad se lo dejo mucho a su criterio. Si lo gustan, también lo pueden hacer de manera individual. Pero lo que tienen que tener es, bueno, quiénes son integrantes del grupo, si lo hacen solos. Nuevamente, su tema, cada vez más refinado el tema, por favor. La pregunta, el objetivo general y sus objetivos específicos. A lo mucho, que haya 2 o 3 objetivos específicos. No tiene que ver más. ¿Ok?